están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarnos en esta jornada de jueves, ya ahí a las puertas nada más del fin de semana y con el fin de semana, por supuesto, la llegada de la Navidad. El placer de poder anunciar también a todo el equipo de trabajo de que el 25 de diciembre lo vamos a estar acompañando en vivo y en directo. Es una sorpresa para todo el equipo realmente de Sin Vueltas que el día de la Navidad vamos a estar en vivo, así que todos los camarógrafos nos van a estar acompañando en esta edición. ¿Cómo está, Felipe? Noticia más agradable, Toto, en serio. ¿Verdad? El 25 vamos a poder compartir Me regocija el con corazón. la gente. Y Bueno, va a la verdad poder que es una brindar. mentira Claro piadosa. que No vamos hasta el 25 al aire con la programación. A mí me preguntaron eso, che. Sí, no vamos a estar. Mi jefe- Lastimosamente mi tenemos que jefe estar de recursos humanos descansando. me preguntó ya. ¿Cómo? Y mi jefe de recursos humanos me preguntó si el 25 No, iba a no, ser. lastimosamente no vamos a estar al aire. Habla por vos. Teníamos las ganas de poder compartir y lastimosamente no. Lastimosamente no. ¿Qué le va a Voy a hacer? hablar por vos nomás. Bueno, ¿todo bien? Bien, súper bien. Bueno, hoy Mariana no nos acompaña porque está con un problema gastrointestinal. Le tocó a ella esta vez. O sea, que Así espero que- haber repartiendo su... No. Y por lo o sea, visto, que así eso que, es algo muy bueno. común en esta época del año, ¿viste? Que come, te invitan, en fin, ¿qué le va a hacer? Exacto. Quiero sí, contar a la así gente que no escuchó que cuando Pedro empezó a defenderse sonó hasta... que un trueno así, el cielo casi dio un Ni de arriba no te creen, argumento. no te creen ni de arriba. Sí, prácticamente el cielo dio un argumento de... Sí, de la lo que- sentencia. y sí. Pero bueno, Sonó todo la bien, pero... trompeta. Sí, claro que sí. Sí, ya sonó la trompeta ¿Viste? todo esto. Sí, Interesante. así es, interesante Sí, en el estos tema. días. Ujú. Bueno, ¿mañana estás listo para lo de mañana, Pedro? Estamos prestos. Para Claro la que noche sí, del para tunchi la tunchi noche- entre los compañeros rasgos. ¿Tenés Así permiso es. ya? No, yo siempre tengo permiso. Buah. ¿Qué le va a hacer? Buah. Así nomás. Mm. Después de tantos años, pero va a estar pidiendo permiso. A esta altura del partido, por Y favor. a esta altura del partido me parece que sueles Ay, pedir ay. perdón más que permiso. No, eso te toca a vos, de ahora que vos caradura. recién comenzás, entonces No, yo entiendo, metí mi entiendo tu solicitud de permiso, preocupación, pero tengo por el paso de los permiso. años te das cuenta cómo Es más, tengo un permiso Eh, para compartir y mi permiso dice hasta altas horas de la noche. Sí, no, está. Sí, Y entonces, tenés así el que carnet, claro que sí. tengo No, ya, el- ya a mí no me hace falta, ya tengo. No sé. ¿Y vos, tranquilo, Felipe? pa. Yo sí, firme. O sea, ya le pediste a... Nadie me Sí, cree sí, que salí, bárbaro. pero ya pediste el permiso, Tengo no para la problemas de fiesta de los credibilidad. No, compañeros. sí, está todo ya avisado. A mí tengo green card, tengo. No hay... Decirle a Ana que no hay problema que me llame a preguntar si es que No. está en la fiesta como suele hacer siempre acá con el programa. Después tenés que mandar una Si es que selfie, ya- ¿no? Por supuesto. Claro. Claro, es más, Mi olvídense- ubicación actual. a ¿Viste ver, el WhatsApp? antes de entrar en Compartir el... ubicación actual. Claro, antes Esa no de ingresar al programa de hoy, Sí. olvídense, señora, pedir la ubicación. Ajá. Si es que no van a pedir ubicación en vivo, ubicación en directo. Claro. Claro. Porque si no, los maridos ustedes pueden estar guardando ubicaciones donde estuvieron antes y le van enviando como si fuera que están en el lugar. Sí, ¿y por qué me ¿sí? estás chavetando esto? Digo yo, porque No, algunos por ahí perdón. tienen unos planes, Por eso, pobrecitos, señora, no, digo yo no pídanle quiero hacer... una videollamada Ah, a sus esposos, pídanle una videollamada. Basta de mentiras, es decir, estamos acá y una foto que da archivo, llegaban 5 minutos, ¿No querés una metió charla 10. TED sobre cómo... Bueno, metieron dale. sus maridos, sus parejas, ¿Cómo metieron bombear a 10, los 15 perros? fotos y después Charla TED. la tienen ahí guardada en el álbum y van tirando cada ese- una hora una foto ese así distinta. el ¿Cómo recién bombearon, casado es así, muchacho, ¿de qué eh? le va a hacer? Terrible ese muchacho. Qué Pero bueno, notable. ¿qué cuestión? Les voy a pedir a los compañeros que me tienen el retorno también acá, porque a veces Eh, pierdo las excusas de estos caballeros que están a mi mano derecha. Bueno, ¿qué tema para tratar hoy? Así es. ¿Qué Y tema el para...? famoso bono demográfico y qué se hace, qué se está haciendo, porque siempre estamos escuchando constantemente y te dicen que, bueno, lo importante en esto es, y lo vital es la inversión en educación y de ahí todo lo demás, porque evidentemente el bono es cuando tu población va desde los 14 a los 50, que es la edad de más producción, ¿no? Pero en ese corto tiempo vos tenés que invertir en educación. ¿Estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? No sea cosa que después se nos vuela en contra. Como decía Pedro, y para hacerlo lo más sencillo posible. Ujú. El bono demográfico, lo que está viviendo Paraguay en su actualidad es muchos jóvenes, menor cantidad de adultos, mayor capacidad productiva que se va a empezar a generar incluso en los próximos años. No hemos llegado todavía al tope, estamos equilibrando, digamos, la Mira cuestión y que después... hay varios niveles, ya creo Claro. que estamos en la mitad. Y de estamos nuestro casi en- nivel. estamos casi en la mitad. Estamos bien, entonces seguimos próximos, discutiendo. próximos a llegar al nivel máximo de nuestra Claro. producción, pero las proyecciones indican que después eso va a bajar y vamos a hacer porque ya nos va a tocar a nosotros, Ujú, ser menos productivos y vendrán otras generaciones, pero serán números más pequeños. claro. Por lo tanto, es un bono que tenemos en la mano Que tenés y que la pregunta es, aprovecharlo. ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer uso de ese bono o va a ser como aquel cupón de descuento que terminó en la billetera y cuando lo quisimos sacar Ya no servía. decía solamente hasta Expiró. expiró? Expiró. ¿Sí? El bono, su bono de descuento
ha Así es. expirado. Está con nosotros José Molinas, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer con este bono que nos entregaron hace un par de años en un papel? Nos dijeron, señores, son buenas noticias, tienen una brillante oportunidad y hay algunas recomendaciones, incluso se dieron, pero ¿qué va a hacer el Paraguay con ese bono demográfico que tiene a favor hoy? Bueno, como ustedes estuvieron diciendo, el bono demográfico tiene que ver con la relación que hay entre la población que está trabajando y la que está dependiente. O sea, los niños y los jóvenes todavía antes de los 14 años y los ancianos después ya retirados después de 65 Los años jubilados, digamos, jubilados o los retirados. Entonces, el periodo de mayor productividad entre los 15 y los 65 años, la cantidad de población que se encuentra en el país, en ese segmento en relación a los que están o antes o después del proceso productivo. Como dijeron también ustedes muy bien, hoy ya tenemos una mayor proporción de activos en relación a dependientes y esa proporción va a ir aumentando y va a llegar en su punto máximo entre el 2038 y el 2050. A partir de 2050 va a empezar a retroceder. Entonces, ayer se lanzó un estudio patrocinado por el Fondo de Naciones Unidas de Población que se llama básicamente la cuenta regresiva. ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar el bono demográfico en Paraguay? Y tiene varios elementos interesantes. El primero de ellos es que nos puntualiza con precisión cuándo se agota este proceso. En el 2050 y en el 2038 ya tenemos que, si no aprovechamos ese espacio entre el 2038 y el 2050, dejamos pasar una oportunidad muy, muy grande. Entonces, el primer aspecto importante es, nos puntualiza para ese elemento y nos llama la atención implícitamente de que muchos de los trabajadores de esa época todavía no nacieron. Ah, ok. Entonces, si empiezan a trabajar desde los 15, todavía no nacieron los que van a estar en el pico máximo entre el 2038 y el 2050. Van a estar en esa etapa de... Claro. Entonces, ese elemento es muy importante porque hoy el mundo conoce, la ciencia conoce de que el periodo del ser humano que tiene mayor potencialidad para ser intervenido es desde la concepción Los primeros 1000 días. hasta los 2 años, los primeros 1000 días. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer esa ventana de oportunidad. No hay etapa en la vida del ser humano más productiva, más elástica, con mayor potencialidad que en ese aspecto. Nacen 120.000 niños por año. Entonces, esa franja de los 120.000 tenemos que hacer algo uno por uno. Y no es una cuestión solamente de grupos vulnerables aquí. Hay veces que... Hablamos de todos. Claro, la clase alta no le da el tiempo necesario para la estimulación y se pierde la oportunidad en esa ventana de oportunidad. Entonces, tenemos que hacer un proceso de identificación y de políticas públicas efectivas para ese segmento. Y a partir de ahí, cuando ya se van a la escuela, tener escuela de calidad. Los maestros en los primeros años son fundamental. No es lo mismo un profesor brillante en el tercer curso de la media que en el primer grado. O sea, eso también la literatura es muy clara. Entonces, los primeros años son los que tienen énfasis. La violencia infantil, la violencia juvenil, las violaciones de niñas, que hay dos embarazos de niñas de menores de 14 años, y fíjate lo que... los números de partos los números de partos son 2 por día, y lo que están escondidos y no reportados de violaciones que no llegaron a ese parto registrado, ¿verdad? Entonces, también la formalidad, las oportunidades del mercado, dentro del mercado laboral. Hay toda una agenda con énfasis cuanto antes mejor dentro del ciclo de vida. Ya estamos avanzando, o sea, no empezamos de cero, ya se tiene ciertos elementos en su lugar y otros elementos que tienen que mejorarse y algunos que tienen que introducirse. Y básicamente tenemos una agenda de desarrollo consensuada hasta el año 2030, pero también tenemos un pedido implícito para actualizar nuestra agenda de desarrollo al 2038 y al 2050, que son tareas pendientes.
Está con nosotros también Eduardo Sosa, de la Secretaría de la Niñez. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Toto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente, como dijo el señor ministro, es un tema realmente que tiene que ser una agenda país, digamos, como dice el ministro, en el sentido de realmente lograr un desarrollo, aprovechar esta ventana de oportunidad. Y yo creo que hay herramientas dentro de las políticas públicas que actualmente están en vigencia, y hace cuestión de un mes, prácticamente menos de un mes, hicimos un poco una rendición del Plan Nacional de Primera Infancia, digamos el sexto, y de arrancar, digamos, la primera rendición, digamos, hace 6 años, con prácticamente cero o nula inversión, y hoy tener más de 100 millones de dólares de partidas presupuestarias a través de los distintos fondos, digamos, que tiene el Estado, por ejemplo, el fondo, a través de los fondos FONACYT, el Fondo de Excelencia, que está a cargo del equipo de la STP, el Ministerio de Salud, el MEC, la Secretaría de Infancia y de Niñez también para poblaciones vulnerables, que ha incrementado la atención, digamos, haciendo foco en primera infancia. Entonces van habiendo, digamos, políticas públicas justamente con esa visión, con ese plan, digamos, que se trazó, que sigue vigente hasta el 2020, y evidentemente eso se va a ir renovando y posiblemente se va a ir mejorando y ratificando ciertos indicadores mínimos que se quería mover en su momento, porque ahora se han acoplado también los ODS, digamos, que al 2030 hemos comprometido mucho más acciones, y algunas muy concretas en temas de violencia que ha mencionado también el ministro, ¿verdad? O sea, hay cuestiones estructurales por un lado, pero también hay cuestiones de transformación cultural que tenemos que lograr, digamos, dentro de las familias paraguayas, o sea, violencia, embarazo adolescente, o sea, distintas situaciones que se dan, digamos, no solamente en el estrato más vulnerable, sino también en distintos estratos, ¿verdad? ¿Cómo hace la Secretaría de la Niñez dentro de este marco? Pues hay dos secretarías que son fundamentales, pero tienen una cuestión particular. Niñez, adolescencia y juventud, que son, digamos, 3 fundamentales, que pueden impulsar políticas públicas acerca de problemáticas o solucionar las problemáticas, pero no son ejecutivas, no las pueden ejecutar. En los primeros 1000 días estamos hablando de que hay muertes evitables todavía, pero que por problemas dentro mismo del sistema de salud o de educación no llegan incluso a pasar los 1000 días. Muchos chicos mueren por causas absolutamente evitables. El caso del embarazo adolescente, que también es una cuestión educativa, muchas veces no son ejecutivos ustedes, pero sí pueden formar parte de las políticas públicas. El caso de la violencia a los niños, intrafamiliar, otros son los órganos de persecución, incluso las CODENI están ahí, y la Secretaría como que puede mirar muchas veces de afuera y no tiene intervención ejecutiva en ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el rol fundamental, además de decir, bueno, este debe ser el camino trazado, pero cómo se convierte en un órgano contralor de esas políticas públicas? Mira, o sea, en este sentido yo creo que hay que ser muy, en este sentido hay que ser muy positivo, lo digo por experiencia, hemos arrancado con muy baja articulación interinstitucional, digamos, dentro del Estado, hace 5 años, ¿verdad? Sin embargo, hoy te puedo decir que realmente se logró una articulación, y en el caso nuestro de la Secretaría, principalmente con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y por supuesto en coordinación de todas las acciones, la Secretaría de Técnica de Planificación, ¿verdad? Y hemos logrado el involucramiento también de los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial, del Ministerio de la Defensa Pública y Fiscalía, digamos, para las distintas acciones, como dijiste, ya dentro de la etapa de persecución penal, ¿verdad? Entonces, creo que se ha avanzado bastante. De hecho, que la articulación, digamos, y del monitoreo permanente de la implementación del plan de primera infancia se hace a través de la Comisión Nacional de Primera Infancia, que es un órgano consultivo del Consejo Nacional de Niñez, que lo conforman estas 3 instituciones principalmente: Educación, Salud y la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? Y adicionalmente participan también otras instituciones, en este caso la STP, como dije, otros organismos del Estado que hoy monitorean, y de alguna manera se logró también vincular no solamente la parte de planificación, sino también se logró en esta etapa la vinculación de la planificación con el presupuesto, que era también una habilidad, y bueno, eso está el ministro Molina, que sabe un poco también, que creo que luchó esa parte, porque anteriormente estaba descolgado el plan del presupuesto, ¿verdad? O sea, uno planificaba y no tenía ese anclaje con el presupuesto. Sin embargo, hoy se definen a través del presupuesto, digamos, el rol también protagónico que ha asumido la Secretaría Técnica de Planificación en esta etapa. En un rato vamos a seguir hablando. ¿Está Rocío? Ya. ¿Es Galeano o Galeano? Galeano. Así tengo escrito, pues a veces yo digo, esto está súper bien escrito, entro como un caballo y no, ¿verdad? Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones. ¿Cómo estás?
¿Todo bien, Rocío? Gracias por venir. ¿Cómo ustedes están observando? A ver, también, digamos, dentro de la Organización Global de Naciones Unidas, cada uno va enfocándose a los trabajos específicos. Me tocaba participar con UNICEF acerca de los proyectos que tienen sobre la estimulación justamente de estos primeros 1000 días, que son fundamentales. Pero también hay otra situación. Muchos de nuestros trabajadores de ese tope productivo del 2050 todavía no han nacido. Van a nacer, entonces hay una política de 1000 días. ¿Qué pasa con aquellos que ya nacieron y que hoy en la actualidad ya superaron esos 1000 días y que hay que encarar de otra forma las políticas públicas, porque hay cosas que ya no se recuperan, pero hay cosas que sí se pueden seguir trabajando? ¿Cómo ustedes observan ese proceso? Bueno, justamente como Fondo de Población de Naciones Unidas, este informe o este documento que presentamos apunta justamente a eso, a retratar la situación en que se encuentra la adolescencia y la juventud en Paraguay, ¿verdad? Hoy tenemos el 30% de nuestra población entre 15 y 29 años y esa población es un poco la que estás mencionando, que ya pasó la etapa de los 1000 días, pero en la que hay que seguir focalizando inversiones muy importantes de cara al aprovechamiento del bono demográfico. Las políticas públicas ciertamente tienen un ciclo, hay cosas que ya se han venido haciendo, como mencionaba el ministro y también Eduardo, que me antecedieron, pero ciertamente hay que fortalecer algunas de ellas. O sea, tanto el programa, por decir, los programas Tecoporá y Abrazo, que son programas muy importantes de protección social y que apuntan a que estos adolescentes y jóvenes y sus familias puedan tener condiciones para que continúen en el sistema educativo y no exista un éxodo como existe hoy, que tenemos 1.200.000 adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo. El 58% más o menos. 57% aproximadamente. Entonces, bueno, esas políticas coadyuvan a generar las condiciones económicas para que esas familias puedan sostener a sus adolescentes y jóvenes dentro del sistema educativo. Adicionalmente, sabemos que muchos de ellos trabajan tempranamente, el 40% solamente trabaja y deberían estar estudiando, solo el 20% puede dedicarse exclusivamente a estudiar. Entonces, sí, hay acciones como por ejemplo la concesión de becas, es absolutamente importante fortalecer esos programas, sobre todo para la educación secundaria. Vemos que se ha hecho un gran esfuerzo en matriculación, hoy tenemos en términos de la educación primaria, sobre todo primero y segundo ciclos, la casi universalización, pero la caída se da al cumplir los 15 años. Allí se produce una fuga muy importante del sistema educativo y son estos chicos los que se insertan precariamente al mercado laboral, no ganan el salario mínimo en su mayoría, no tienen seguro médico, no tienen expectativas, ¿verdad? Y son también, es la población que muchas veces está en la situación del embarazo adolescente. Como bien mencionaban, son casi 20.000 nacimientos al año de jóvenes de menos de 19 años con sus bebés, con lo cual tenemos prácticamente 2 generaciones allí comprometidas. Vamos a hacer la primera pausa del programa y a la vuelta, alguno de los dos, No, sí, la pelota. alguno de los dos los vamos a hacer, tratar de preguntar. monopolio. Ya, la exclusividad del Viene complicado, programa ¿eh? terminó a partir de ahora. Si a la pausa ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. A ver, decime un número 1 al 5 rápido. 4. Perdiste, estaba pensando en el número que Pedro va a decir a el continuación. 5. Bueno, al ministro Molina le quería Son consultar. peores porque- que esa boca, una que anda por ahí. Y no, viste los resultados. Pero Bueno, fallé por poco, ¿eh? No, claro. En base a lo que decía Rocío, lo que me gustaría saber de qué manera el presupuesto general del próximo año refleja justamente la preocupación del Estado con respecto al bono y cómo se va a trabajar. Porque hubo muchísima discusión, incluso hasta ahora, hay un planteo de la misma ministra. Pero yo quiero saber de qué manera se refleja esa preocupación del Estado con respecto al bono. Sí, el presupuesto básicamente empieza con la identificación de las prioridades de cada institución en función del Plan Nacional de Desarrollo al 2030, que está alineado y que coincide con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso internacional que Paraguay suscribió. Entonces, básicamente ahí es donde están estos más de 100 millones de dólares para la primera infancia, pero también hay una fuerte inversión en programas de mejoramiento de la calidad de la educación, entre otros programas de expansión y de protección social que son muy necesarios, como el programa Abrazo, el programa Tecoporá. Y
hay el Fondo de Excelencia, que es el fondo blindado para la educación y la investigación, acaba de aprobar un proyecto de cerca de 50 millones de dólares para reforzar las políticas de primera infancia. Además de eso, ya se ha iniciado dentro del mismo fondo la construcción y la implementación de salas para 3 y 4 años en el sistema educativo, y hay un fuerte énfasis en la formación y el entrenamiento de docentes, tanto en programas nacionales que apuntan a más de 10.000 docentes, capacitar más de 10.000 docentes, como programas más de la elite de los docentes que son enviados al exterior en centros de excelencia, que se capacitan con el estado del arte de primer mundo y de mejores prácticas, y después vienen aquí a replicar estas experiencias. Entonces, en ese contexto, estas son las prioridades. Y ahora hay un análisis conjunto de ver si los recursos no alcanzan, cómo se van a mantener estas prioridades, porque un aumento salarial de la magnitud que se dio no va a ser posible sostenerlo sin disminuir otros programas estratégicos, que algunos de ellos están relacionados a la primera infancia. Iba a justamente tocar ese detalle, porque evidentemente se tuvo que negociar para evitar males mayores ahí en el mismo Parlamento, ¿no? Quiero saber si de qué manera eso va a repercutir en los proyectos y en el apuntalamiento de este sector. Bueno, ese es el riesgo. El riesgo es que no se priorice estos elementos a costa de los aumentos que ya se realizaron, y si es que no alcanzan los recursos, estos aumentos en términos operativos tienen preeminencia, porque es algo que no se puede parar una vez que se inicia. Y ese es el riesgo, y ese es el tema y el desafío que está hoy en la mesa de conversación entre representantes del Parlamento, de los precandidatos y el Ministerio de Hacienda. Rocío, ¿qué nos jugamos en el caso que no aprovechemos el bono? ¿Cuál es el escenario más complicado que podríamos tener? Y podemos ver la película reflejada en países que ya están, digamos, terminando la transición demográfica, ¿verdad? México, tenemos por los ejemplo. casos en nuestra región de Cuba, de Brasil, de Chile, que son países que ya están en pleno proceso de envejecimiento, y vemos los casos donde se han adoptado políticas pertinentes y adecuadas y en tiempo adecuado, y que hoy pueden plantear un crecimiento con sostenibilidad. Acá estamos hablando de solidaridad intergeneracional. O sea, Claro. estos chicos y chicas que están pasando por la etapa del bono y deben recibir el mayor apoyo para desarrollar plenamente su potencial, son los que después van a tener que sostener una sociedad envejecida, con familias más reducidas, porque las tasas de fecundidad van decayendo a nivel global, ¿verdad? Y si tienen y están dotados de las capacidades, pues ese sistema donde vamos a requerir mayor inversión en salud, en seguridad social y en cuidados, ¿verdad? Cuidados enfocados a la población, sobre todo adulta mayor, van a poder ser financiables. Y si no, tendremos serios problemas de sostenibilidad de nuestro propio modelo de crecimiento y de desarrollo. Estaba leyendo un informe de la CEPAL y había no recuerdo el nombre de la especialista al que le hicieron un reportaje, y ella manifestaba la preocupación de que el narcotráfico se hiciera cargo. Se está llevando el bono. Exactamente, no recuerdo el nombre. Alicia Bárcena. Entonces, exactamente. Entonces me vino inmediatamente el caso México, por eso te dije México. El caso mexicano, que es realmente preocupante lo que está pasando allá. ¿Vos creés que en algún momento, si no se hace bien las cosas, podríamos terminar como México? O sea, nuestro espejo sería México, obviamente salvando la diferencia, ¿no? Bueno, salvando la diferencia, de alguna manera vemos hoy de que los jóvenes, estos jóvenes que decíamos que están fuera del sistema educativo, etcétera, de alguna manera también lo están, por un lado, por la necesidad de aportar económicamente, pero en alguna medida también, y eso habría que investigarlo mucho más, por la decepción respecto a lo que puede proveer el sistema educativo a su propia expectativa de vida. Y esa parte del bono sí se lleva el crimen organizado, de alguna manera. Sabemos hoy que la delincuencia a nivel de este segmento va en aumento, como también se nos está llevando la migración. Gran parte de la migración, el 70% de los migrantes son jóvenes, y en su gran mayoría mujeres.
Qué preocupante No, uno. no, A claro. ver, uno mira de los ejemplos que daba Chile, uno tiende a suponer que, Claro que está todo bien. claro, parece. que tomó y Claro. ajustó algunas medidas y está mirando a. Y uno mira a Brasil, por lo que son tantos, Sí, tantos envejeciendo al mismo tiempo que va a ser continente incluso una aparte. carga regional. Pero el caso de Brasil Mira, va a sí. ser una carga regional Así es. importante, ¿verdad? Ministro, le voy a hacer una pregunta un poco más política, ¿verdad? Yo sé que usted dice que es técnico, pero un ministro del Ejecutivo. Así que, ¿cómo se lidia cuando por un lado tenemos una exigencia, digamos, más inversión social y por otro lado también hay todo un sector que se ve, a veces no se ve, que te dice, no, en realidad están ustedes, qué sé yo, fomentando la pobreza, no le enseñan a pescar. ¿Entendés mi punto, verdad? Parece que estamos como criando mendigos. Entonces, y un sector muy poderoso que te replica eso todos los días, en las tapas de los diarios, en los canales, en todos lados, ¿verdad? Y que tiene gente, digamos, haciendo lobby en esa línea de pensamiento en todos lados, ¿verdad? ¿Cómo se lidia con eso del gobierno, digamos? Sí, hay dos elementos importantes en este argumento o en este debate que mencionás. El primero es un elemento ético. Si es que alguien se está ahogando, no le vas a enseñar a nadar ahí, ¿verdad? Le tirás la mano y le quitas con tu fuerza, no con sus medios, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde vienen los mecanismos de protección social. O sea, eso básicamente es un imperativo ético, un imperativo humano. Si alguien está en pobreza extrema, que no puede alimentarse y es una madre en gestación, bueno, que no le vamos a enseñar a trabajar y a generar habilidades mientras que las conexiones neurológicas del niño o niña que se está engendrando se pierde una oportunidad de por vida. Y ahí es donde se justifica estas transferencias monetarias y como un elemento que aliviane, que genere incentivos para la acumulación, lo que economistas nos gustan llamarle el capital humano, que no es otra cosa que salud y educación. Pero por otra parte, sabemos de que lo que le saca sosteniblemente de la pobreza y le va a permitir tener una condición de vida sosteniblemente buena son los aumentos al ingreso por su trabajo, por el trabajo de las personas. Entonces, dentro de un sistema de protección social, la protección, la promoción y la inclusión económica son dos caras de una misma moneda. No tienen que ser uno u otro, sino que tienen que ser los dos en forma armonizada y en forma sistémica. Entonces, la protección social es necesaria por el elemento ético y también por el retorno social. A nadie le conviene tener niños que no sean productivos el día de mañana, ¿verdad? Como sociedad. Entonces, ¿Usted cree que hay conciencia sobre eso? Bueno, y eso es Porque ese es mi punto en realidad, ¿verdad? eso es lo que tratamos de comunicar, y hay conciencia en algunos sectores y no hay conciencia en otros sectores. Entonces, uno de los elementos centrales dentro de la estrategia de reducción de pobreza son las alianzas interinstitucionales y generar conciencia de que la erradicación de la pobreza en todas sus formas no es solamente compromiso y responsabilidad del gobierno, sino de toda la sociedad. Entonces, tenemos que debatir, tenemos que poner estos contrapuntos y tenemos que encontrar la forma de priorización, porque también en una sociedad que es en desarrollo como la nuestra, los recursos no alcanzan para todo. Entonces, hay ciertos elementos que son necesarios y en su justa medida que tienen que ser complementarios con otros. ¿Cómo se hace? Y parezco a veces que soy monotemático en una situación. ¿Cómo se hace para generar políticas públicas que pudimos haber arrancado ya tarde pudimos haber arrancado? Tendremos que ser mucho más agresivos de cara al futuro, porque yo salí de la franja de los de 15 a 29 y si escucho estos números y digo 2050, ya voy a estar un poquito baqueteado para aquella altura. Entonces quemo todas las naves a partir de ahora, sí, total, y a la postre, cuando llegue, si es que la cosa continúa así, cuando llegue el momento de jubilación, IPS no me va a poder pagarlo ya la jubilación. O sea, porque ya hay un desfasaje actuarial también en IPS. A ver, si ponemos esos números, si hay chicos de 15 a 29 años que no estudian
que tienen poca expectativa laboral, que están en malos trabajos, no serán aportantes, y uno empieza a hacer todos esos números y dice, ¿para qué seguir pagando? Voy a ahorrar yo lo privado, y en los últimos 10, 15 años de etapa que a lo mejor ya no voy a poder ser laboral, digo, chao. ¿Verdad? ¿Cómo se hace en un país que no tiene números? Si no tenemos un censo preciso, Bueno, si seguimos con perspectiva, y entiendo, van a explicarme así, hay fórmulas de hacer algunos cálculos de proyección, pero nunca la proyección puede superar al saber cuántos somos en realidad. Nuestros datos censales no son tan problemáticos. Fueron problemáticos en su inicio, del 2012, tuvimos una baja cobertura, pero después conseguimos una información confiable, que es lo importante, por una parte. Por otra parte, es cierto, IPS puede optimizar sus recursos, pero no es el problema central. El problema central es que de cada 10 trabajadores, 8 no están ahorrando para su vejez. Ese es un problema central. Tenemos solamente sistemas de pensión 2 de cada 10, o sea, 2,5 ahora, 2,6 de cada 10. Nos queda, tenemos que triplicar eso para tener un sistema sostenible. Entonces, ese es un problema central. Y cómo se generan estas políticas públicas de ahorro para la vejez, de combinación de aumento de ingresos laboral, que le preocupaba a Felipe, con la combinación también de la asistencia puntual y focalizada, se generan poniéndonos de acuerdo. ¿Y cómo se genera esa estrategia? Básicamente aquí la historia en Paraguay nos demostró que tenemos que mirar a mediano plazo con una estrategia participativa. Y cuando hicimos eso nos fue bien. Entonces hay muchas instancias de nuestra historia donde juntamos estos dos ingredientes y tuvimos éxito. Y en parte ese elemento ya lo iniciamos. Tenemos una agenda consensuada al año 2030. No significa que no se va a cambiar nada. La siguiente administración puede hacer una revisión y una actualización y llevarlo del 2030 al 2035 o al 2038 para que coincida con el inicio de este periodo pico del bono demográfico. Pero y todos estos elementos prioritarios están allí. Primera infancia, los primeros 1000 días, la calidad de la educación, la asistencia técnica, la asistencia social focalizada, el acompañamiento productivo de las familias en vulnerabilidad, el aumento del sistema de pensión que son centrales para aprovechar ese bono demográfico, y tienen que ser políticas prioritarias. No podemos posponer estas políticas porque tenemos unos cuantos sindicatos que son fuertes y que nos consiguen un aumento salarial a costa de estos elementos centrales. Entonces, no tenemos que perder el foco. Nos pusimos de acuerdo el país que queremos en el año 2030 y en base a eso tenemos que juzgar las decisiones día a día. Por eso los dos próximos años del siguiente gobierno son claves, porque son los momentos políticos tipo de mayor armonía y relativa mayor para poder y consenso. para poder consensuar algunas cosas que son fundamentales. En Chile hoy, o en el próximo periodo, entra Piñera y son 20 años de prácticamente 2 presidentes. Así mismo. Que se pasaron ellos, en 20 años 2 personas se han pasado de distintos signos políticos e ideológicos, pero con algunas cuestiones que se han bloqueado. Y hay política de Estado. Toto, por cierto, lo que decía, para mí el primer decreto tiene que firmar el presidente, el que sea, un nuevo censo. Es imposible que andemos sin censo. Mira, si te candidatabas, te votaba. Vamos a la pausa y ya volvemos. Es inentendible lo del censo. Es que estábamos hablando en la pausa un montón de cuestiones, porque en realidad son pequeñas batallas dentro de una gran guerra, ¿verdad? Sí. Y en todos los estamentos se están luchando cosas, y en todos los estamentos siempre, y sobre todo la cuestión económica también es la que cada final de año hay una puja, y más allá de las proyecciones que se puedan tener, una transformación de acuerdo a los intereses de ciertos grupos, ¿verdad? Ya mencionaba lo que ocurrió con el aumento salarial de los maestros. No se pudo dar en otros aspectos, pero también se pelearon ciertos aumentos que se dieron, y así hay batalla. Ahí no entras en la discusión famosa de la calidad del gasto. Claro. No. Ahí está. Que tenés otro enfoque del debate, digamos, Pero para no tomar vos fíjate, Felipe y Toto, y también a los invitados, tanto es así que el año pasado se vetó totalmente el presupuesto. Y a la larga, cuando avanzábamos durante el año, bueno, seguían haciendo las ampliaciones. Eso no puede ser. Y este año incluso, no sé si en algún momento, alguna vez se planteó por ahí la posibilidad
del veto parcial, o sea, que todavía sigue la puja, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando nosotros, decía Rocío, el tema de la reforma fiscal pero también la reforma jubilatoria, porque bien decía, 8, de 10, 8, 2 son los que aportan, 8 no van a tener. ¿Recordás el caso de los docentes privados que no aportaron durante 40 años y después, obviamente, vía decreto, ampliación, se les dio? Alguien tiene que pagar eso, porque jamás aportaron. Entonces esas cosas no se pueden repetir en un país medianamente previsible. Estaba mirando lo que pasa en Argentina, la discusión tremenda que ellos tienen, y en algún momento nos va a tocar a nosotros. Bueno, me imagino que esto tiene que ver con la discusión. Al margen. Bueno, yo pensé que era ya parte de la... Era un pequeño, pero todo, escuchame una cosa, todo Hay tiene... gente que está pidiendo que venga acá gente de la RPC a participar. Pero todo esto, Nico, tiene que ver con esto que estamos discutiendo. Y con la pregunta que viene ahora. Claro. Después de la columna columna editorial. Le quería preguntar a Ahora Eduardo. metemos el bombo. Bueno, qué maldad. Bueno, no, Eduardo, obviamente tu institución, tu organización o tu organismo es uno de los más importantes que tiene que ver con velar justamente la situación de la niñez y la adolescencia. Yo siempre digo que a lo largo de 10 años, viniendo a mi trabajo, paso ahí sobre Aviadores y San Martín, y yo vi chicos creciendo, y ya nos conocíamos, 10 años todos los días pasar, y vi cómo fue creciendo, ¿no? Este chico. 4 años limpiando, ya después a los 14, 10 años después, y seguía ahí. Y después ya no lo veo más, no sé qué se hizo de él. Ya se hizo insuficiente el rubro de limpiar. Entonces lo que yo pregunto es, ¿dónde está la respuesta del Estado que jamás le llegó a este chico que pasó 10 años de su vida en la calle y ahora no sé qué se hizo de él? Ojalá le haya ido bien en algún momento. ¿Cuál es la respuesta que le podemos dar? Porque es un caso solo. Quería poner ese caso emblemático. Hay miles. Sí, yo creo que, como dijo el ministro, también yo voy a tratar un poco de plantear, digamos, una cuestión ética también de por medio, ¿verdad? En el sentido de decir, yo creo que hay una agenda país donde distintos sectores tenemos que, digamos, plantearnos, digamos, ya sea sociedad, empresarios, por un lado, porque tiene que ver también, por un lado, como decía hace rato Rocío, cuál es nuestra capacidad, digamos, de respuesta en función a los recursos limitados que tiene el Estado. O sea, por un lado, no queremos ver a veces niños en situación de calle, niños en situación de pobreza extrema, porque hay muchísimos más, hay más de casi 300.000 niños y niñas en situación de pobreza extrema en Paraguay. Esos son según las estimaciones últimas que hay, digamos. Entonces, están esos niños, digamos. Tuviste esa situación de este chico en particular, tal vez, pero hay muchos más de eso. Entonces, la capacidad de respuesta del Estado también está limitada a la cantidad de recursos y eso creo que también, y voy a hacer un análisis muy particular mío también ahí, un poco también dentro por eso dije, todos los sectores tenemos que plantearnos una reforma impositiva donde los impuestos directos sean, digamos, lo que transformen, digamos, esta situación de desigualdad que hoy vive Paraguay, ¿verdad? O sea, Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad y, por supuesto, el impacto mayor se da en la niñez, ¿verdad? O sea, y nuestra intervención como Estado es a través de programas de protección social, digamos, que a través del programa TEPOPRA, otros programas de la STP, Abrazo, que hacen justamente que tengamos que invertir, digamos, tardíamente, digamos, porque digo tardíamente, claro, en estos niños, que lo que hacemos es realmente una intervención tardía, digamos, que lo que hace es incrementar el costo, digamos, del Estado, digamos, en cuanto a los programas sociales. Entonces, un dato que se maneja, por ejemplo, en primera infancia, es que si yo invierto $1, por un lado, tiene un retorno de $14 cuando son adultos. Si dejo de invertir hoy, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la experiencia de Brasil, México, si dejo de invertir eso, tengo $54, digamos, que tengo que invertir como Estado a través de transferencias, digamos, o digamos aporte del Estado a través de contribuciones a través de aportes no contributivos, digamos, o sea, que no se contribuyeron para pagar eso. Entonces,
Y en eso estamos hablando del programa adulto mayor, que tiene realmente, que es una cuestión ética también, digamos. O sea, tal vez no es una responsabilidad de este o los anteriores, los gobiernos que han pasado en este último tiempo, pero sí es una responsabilidad de no haberlo pensado hace 50 años, digamos que todas las personas de alguna manera tenían que aportar a un sistema para poder realmente tener un Estado social de derecho como nos hemos definido también como. Entonces, por eso dije, tenemos que plantear una agenda país. ¿Quién hace la famosa agenda país? En tal caso también tendríamos que plantearnos sobre qué punto, mientras a Felipe le van a auxiliar con agua y para que pueda... Acá Pedro, se está pidiendo Pedro en nuestro estudio, cuidado. Se desatina también el señor, así que... Tío Pedro, por favor, hacia acá. Y a traer el vaso. ¿Quién hace? Y justo estábamos hablando de la política en la tercera del señor. Hiciste la grande, discúlpeme, estamos hablando de los serios, hiciste la grande la rueda y te fuiste a por otro lado. No, si cuenta y vos. No, Tenés que remarcar. a lo que iba nomás es, ¿quién hace la famosa agenda país? Porque estamos hablando desde que comenzó el programa en los niños que ni siquiera nacieron todavía, ¿sí? En los que ya nacieron están en una edad productiva, en el trabajo casi informal, en gente que de 2 de cada 10 no están en un sistema de seguro. ¿Cuándo desde gremios en la producción, sus mismos representantes, hasta hoy cuestionan el permiso de maternidad, por ejemplo? Estamos hablando de una insistencia de los 1000 días y antes de que salga este permiso prolongado de maternidad, pegaban el grito y decir, ¿y qué hago con mi producción? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo el país avanza y continúa si no le voy a tener hasta no voy a contratar mujeres? ¿Qué voy a hacer? Y los 1000 días no incluye acaso a esos chicos. Y ellos no están incluidos en la agenda país. O la agenda país otra vez es el gobierno de turno que hace y le deja la agenda al que viene con el membrete y después el que viene dice, esta agenda no es muy, no se puede aplicar en un 100%. A mí, yo no estoy pidiendo que hoy bloqueen cosas para dentro de 30 años, pero Claro. a mí lo que me asusta es que cada gobierno que venga pueda transformar por completo o por el 50% y eso transforma los planes, ¿verdad? O sea, ¿quién hace la agenda país cuando planteamos esto de los 1000 días? Y tenemos Se supone que es un consenso de todos los sectores, incluidos los empresarios. A ver, Rocío, y después con el ministro. Bueno, justamente mencionaba el ministro el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos que es el gran marco de acuerdo que se logró gestar en un momento dado en consulta con los diferentes sectores de la sociedad. Pero hay que reconocer que es una agenda dinámica, ¿verdad? Los diferentes sectores tienen diferentes capacidades de incidencia en esa agenda o en la priorización dentro de esa agenda. Entonces, de ahí que avanzar hacia políticas de Estado sea clave. Tenemos un instrumento que es el Plan Nacional de Desarrollo, pero en la medida que tengamos una política y programas educativos o programas en salud ya refrendados en implementación con presupuestos asociados y a partir de un consenso social, van a ser difíciles de modificar, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos de políticas construidas en ese sentido. La atención primaria en salud con las unidades de salud familiar es una política pública que se viene manteniendo a través de varios gobiernos. Hoy en día sería muy difícil que cualquier administración que venga retroceda en esa política pública. Y son esos creo que los caminos en los cuales debemos avanzar. Pero quiero aprovechar también tu pregunta para decir, la agenda se construye también, si finalmente no se traduce en presupuesto, no hay agenda. Entonces, ahí está el otro gran debate que sí amerita una discusión amplia, como decía Eduardo, y un consenso de la sociedad respecto a nuestra fiscalidad. O sea, ¿cómo vamos a financiar estas prioridades que requieren ciertamente una mayor capacidad del Estado para dar respuesta? Porque son políticas que básicamente se administran desde el Estado. El Estado es el ente que debe asegurar la vigencia de estas políticas públicas. Entonces creo que esa es una discusión necesaria en un momento en que estamos encarando un cambio de gobierno. Bueno, ¿hacia dónde van nuestras prioridades? Tenemos una hoja de ruta, pero ¿cuáles van a ser los énfasis y cómo los vamos a financiar? Ministro, antes de la pausa. Sí, volviendo a tu pregunta, efectivamente las políticas de Estado las tenemos que hacer entre todos, no solamente el gobierno, sino todos los actores centrales. Fue lo que invertimos 14 meses entre noviembre del 2013 y diciembre del 2014. Tenemos los lineamientos. A partir de esos lineamientos se prepararon los presupuestos con priorización de las entidades. Se tuvo el acuerdo político en algunos elementos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, con el Parlamento a través del presupuesto, y después también el presidente el que va orientando y poniendo los énfasis en las implementaciones. Y como decía Rocío, esto se tiene que concretizar en programas que funcionen cada vez mejor
y manteniendo una estructura de transparencia, de acceso a la información que va a garantizar que el ciudadano que se puso de acuerdo en determinada agenda pueda estar evaluando si los recursos públicos y el uso de esos recursos se están haciendo en funciones de las prioridades definidas. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de Radio 1 porque somos debate, somos noticias, somos deporte, somos tu compañero de todos los días, porque al salir de casa te brindamos las noticias que necesitas, al mediodía toda la información del mundo del deporte y por las tardes te acompañamos con las novedades del día, porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todo el programa de Pedro, que estás Sí, con señor. Cristina Aguilera, ¿sí? Vamos a la pausa y ya volvemos. Es un programa. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Muy bien, estamos llegando a la parte final del programa, tenemos 3 minutos, así que discúlpenme, Sí, adelante. Por un minuto para cada invitado, porque si no... Por favor. Bueno, si tendríamos que hacer una conclusión, ministro, les doy 1 minuto a cada uno, vamos a hacer un plan nacional de buen uso de ese tiempo, ministro. Básicamente implementar el plan que ya tenemos, priorizando cuanto antes mejor, los 1000 días y la educación de calidad desde los inicios. Esa sería conexo a eso, para que se pueda realmente priorizar, mejorar el sistema de cuidados como sistema. Coincidiendo con el ministro, yo creo que la inversión en primera infancia es la clave, por un lado. O sea, y un poco incrementar, digamos, el apoyo, digamos, digamos, a través de distintos programas, el segmento adolescente, ¿verdad? O sea, no solamente de 14 en adelante, sino un poco antes, porque realmente tenemos una adolescencia más temprana que lo legal, entre comillas, ¿verdad? O sea, y eso hace que realmente tengamos, digamos, dificultades o tengamos, digamos, una adultez comprometida con niñas madres. Que es toda una cuestión a la que hay que seguir peleándole, Rocío. Bueno, en términos de educación, creo que la prioridad es la permanencia en el sistema educativo, Claro. como mínimo ahora de manera urgente hasta concluir el ciclo secundario, ¿verdad? Evitar esa fuga que se da en el tercer ciclo y en la educación media a través de distintos incentivos, ya sea económicos, de protección, y fortaleciendo el sistema de cuidados para que los niños, las niñas, las adolescentes puedan permanecer en el sistema educativo. Fortalecer también los servicios amigables de atención a adolescentes, son claves en el sistema de salud, son insuficientes, es un programa que existe pero que debe fortalecerse a nivel nacional. Y como bien decía el ministro, el sistema de cuidados es clave para aprovechar el enorme bono de género que tiene nuestro país, un potencial productivo que está en las mujeres y que hoy no se puede insertar, es decir, al trabajo remunerado. Sí realizan un trabajo invisibilizado hoy en día, no remunerado, y que puede sumar su esfuerzo y su potencial productivo y que hoy, digamos, lo estamos desperdiciando. Se puede saber con las proyecciones también eso, el tipo de composición de sociedad que vamos a tener de género, bueno, que no sé, si vamos a ser más hombres o mujeres, hay una proyección más o menos que se puede tener. No, eso es más o menos igual. ¿Sabes? Se mantiene, digamos, hay una tendencia que se mantiene. Y en la 50, actualidad 50. hoy, No, y 50, es así. Sería un problema muy grave que haya un sesgo, ¿verdad? O sea, básicamente porque las probabilidades en los números grandes es que salgan la mitad hombres y la mitad mujeres. que están más o menos en camino. Se mantiene. Conste que acá nos hemos hablado de un tema que hoy puede ser también fundamental, sobre todo para las personas que van a tomar decisiones en el futuro, que es el tema universitario. Estuvimos discutiendo la calidad universitaria hace un par de meses y programas y todavía quedan dudas porque la cuestión no se Es soluciona. la famosa ley de educación que se tiene que... Las universidades que están fuera, digamos, a ver, no es que están fuera, sino no forman parte todos de un mismo plan y como que tienen una vida propia. Hay una injerencia política también muy fuerte ahí y la calidad universitaria de hoy puede definir a las personas que van a tomar decisiones en el futuro. Una cosa ¿verdad? extrañísima en Paraguay no se ve que se habla de educación y aparte se habla de universidad. Es una cosa Claro, el Ministerio de Educación no tiene nada que ver con... inentendible. O sea, sí. no se puede explicar. Es autónomo. Y no hemos hablado tampoco del modelo educativo que también, a medida que pasa el tiempo, y sobre todo sosteniéndonos en la visión importante de esos primeros 1000 días, tiene que cambiar, ¿verdad? Ya nuestros chicos no se pueden ir a la escuela, al preescolar o antes, a hacer lo mismo que hacíamos nosotros, que era un par de témperas, una hoja. Las cuestiones de estimulación son fundamentales. Fundamentales. Bueno, Felipe, vos venís mañana. Trataré de venir en mejores condiciones, porque estuve un poco estropeado. Bueno, Pedro, vos... Yo, muy bien, como siempre, estaré presente. Bueno, porque Pedro, ustedes saben que
tiene todo previsto para trabajar solamente hasta el jueves por una cuestión. Claro, sí. No lo podemos forzar mucho, no le podemos Lo- forzar lo mucho la único que máquina puede del hacer señor, un potentado. de una política también de apoyo a Está las por personas fuera, obviamente, la línea de pobreza superando. superando ampliamente. Bueno, muchísimas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias. Te damos buen fin de- y feliz Navidad también porque no nos vamos a ver, Feliz así que, Navidad. que pasen muy bien. Nosotros nos vamos a encontrar mañana, aquí por este mismo canal, en este mismo horario. No está el Chavo, pero Bueno. el discurso. Bueno, nos encontramos mañana, Chavo. No era el Chavo, era Banda.